Eh, Buenas noches, profesora Angélica. Mi nombre es Jensa Marniño Laya y este es mi trabajo de evolución creativa de la materia de ciencias políticas del tercer periodo, correspondiente al tema de los cambios en la Constitución de 1886 y 1991. Entonces vamos a darle y vamos a empezar. Listo. Bueno, como una primera diferencia o cambio que hubo en la Constitución fue en su tamaño. Eh, la, la Constitución de 1886 de Colombia poseía 22 títulos y 218 artículos, mientras que la de 1991 contenía 13 títulos y 380 artículos. Menos cantidad de títulos tiene la Constitución de 1991, pero más artículos. Vale la pena mencionar que la Constitución de 1991, la vigente en Colombia, es mucho más extensa, más grande que la anterior. Sigamos. Creación de instituciones. En las dos se producen diferentes creaciones de diferentes instituciones, como por ejemplo en la de 1886 se crea la Corte Suprema de Justicia, en los tribunales superiores y los juzgados, mientras que en, en la Corte, en la Constitución de 1991 se crean el Consejo Superior y la Fiscalía General de la Nación. Mayores avances. Ambas constituciones tuvieron un enorme avance para que sentó las bases y que fue desarrollando para bien el país. En primer lugar, mencionamos que el mayor avance de la Constitución de 1886 fue la ramificación del poder público en tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. Ese fue el mejor avance de la Constitución de 1886, la ramificación del poder, ya que gracias a ello, eh, se evitan que haya pues, como dictaduras y un poder absolutista. Y el mayor avance de la Constitución de 1991 fue la tutela. ¿Qué es la tutela? La tutela es una acción jurídica que puede tomar cualquier ciudadano en sí se están vulnerando eh, sus derechos fundamentales. Solo derechos fundamentales. Si se están vulnerando sus derechos fundamentales, si no se están cumpliendo, cualquier ciudadano que posea esta problemática puede hacer una tutela, interponer una tutela. ¿A quién? Al Estado, porque el Estado debe velar por el cumplimiento de los derechos básicos de todos los ciudadanos, de todos los colombianos. Esto lo vamos a ver más adelante. Sigamos. Aquí, listo. Se establece al Estado como en la Constitución de 1886 se establece al Estado como un Estado de derecho, y en la Constitución de 1991 se establece al Estado como un Estado social de derecho. No es lo mismo. La palabra social es la que cambia todo, la que hace un énfasis en algo. La diferencia entre un Estado de derecho y un Estado social de derecho es que en el Estado de derecho, pues los principios de una nación se basan solo en normas como jurídicas, ¿sí? Mientras que en un Estado social de derecho, el Estado tiene como compromiso, como obligación, velar
por el cumplimiento de todos los deberes fundamentales de los colombianos, de los ciudadanos, como lo son salud, educación, servicios públicos, los derechos fundamentales y mínimos, vitales, de un ser humano. El modo de elección. El modo de elección. En la Constitución de 1886 se elegía a los alcaldes, como dicen, a los alcaldes y a los gobernadores, como se dice, a dedo. ¿Qué es la elección a dedo? Que el presidente, ya llegado al poder, designa algún gobernador, a los gobernadores de cada departamento, y a su vez, el gobernador, a su vez, decide él, o sea, él pone el cargo al que él desee de alcalde de la ciudad, de municipio, etc. En cambio, en la Constitución de 1991 esto deja de pasar, ya que se toma la decisión de que esto va a ser una por elección democrática, por voto. El periodo de gobierno. En la Constitución de 1886, el periodo de gobierno de varios cargos como presidentes y más que todos en la Constitución de 1991 se amplía a 3 años y bueno, se le han hecho unas modificaciones y pues hasta ahora vamos en 4 años. ¿Por qué se ha aumentado este periodo? Porque se argumenta que el tiempo que les dan, 2, 3, incluso ahora están, varias veces se ha tratado de ampliarlo a 6 años, porque dicen que el periodo no les alcanza, ese periodo de gobierno no les alcanza para pues cumplir con sus promesas de campaña. Para eso es que están diciendo que se amplíe. La mayoría de edad. En la Constitución de 1886 se establece la mayoría de edad a los 21 años. En cambio, en la Constitución de 1991 a los 18, lo cual sigue vigente. El culto. Bueno, en la Constitución de 1886 se dice que todos los ciudadanos deben rendir culto únicamente a la Iglesia Católica. Y entonces, ¿y por qué? Porque esto pasó porque el presidente de ese momento, el presidente y el que promulgó esta Constitución de 1886, Rafael Núñez, él les dijo a los de la Iglesia Católica que ellos eran los que debían educar a los ciudadanos, los que se debían encargar de la educación, por lo cual pues les dio mucho poder, porque pues además de conocimientos básicos de matemáticas, etcétera, pues también implantaban la religión. Es por eso que la mayoría de los colombianos y la cultura es más que todo católica. En la Constitución de 1991 esto cambió y se le fue, y bueno, ya con el tiempo se fue poco a poco perdiendo, pero no totalmente, el poder de la Iglesia. Ya con la Constitución de 1991 se dice que los ciudadanos tienen libertad de culto. ¿Qué es libertad de culto? Que pueden profesar y pues como practicar la religión que ellos deseen y practicar las creencias que ellos deseen, las que consideren. Y se le fue quitado el poder a la Iglesia. Participación política ciudadana. Antes, en la Constitución de 1886, por causas del bipartidismo tan arraigado que se vivía en aquellos tiempos entre liberales y conservadores, para participar políticamente como ciudadano, para votar, se necesitaba pertenecer a alguno de los dos partidos políticos, el liberal o el conservador. Ahora esto no es así, ya que pues desde la Constitución de 1991 pues el voto es un derecho fundamental de todos los ciudadanos de más de 18 años.
todos tienen el poder y el derecho de votar. Y por último, la propiedad privada. En 1886 en la Constitución no existía la propiedad privada y pues digamos que pues, por lo tanto no se respetaba. En cambio en la Constitución de 1891 como que toma más fuerza y se acentúa de una mejor manera la propiedad privada. Bueno, muchas gracias por explicarme, espero que mi trabajo sea de su agrado y esta fue mi exposición sobre los cambios de la Constitución de 1886 a 1991. Muchas gracias.